En esta clase vamos a hacer un repaso de todos los elementos que vimos, ¿sí? En este caso tengo un archivo que se llama index.html, ¿sí? Está guardado dentro de una carpeta que se llama clase repaso. Ahí se ve la ruta, está en mi equipo, documentos, wclasses, clase resumen, index.html. Para poder empezar a escribir un archivo HTML, dijimos que teníamos esta estructura básica, ¿sí? Los elementos que vimos que podíamos escribir eran párrafos, ¿sí? Ahí escribí un párrafo. Fíjense que cuando doy guardar, acá ya tengo el archivo abierto con Chrome en la misma pantalla, así se puede observar bien. Este es el párrafo que acabamos de crear. Como podíamos poner un párrafo, podíamos poner más de un párrafo, ¿sí? Otro párrafo. Si guardábamos, aparecía el otro párrafo. También habíamos visto las primeras clases que podíamos agregar títulos, ¿sí? En este caso vamos a poner un título principal con un H1, ¿sí? Genera títulos, y para generar subtítulos podíamos usar las variantes desde el H2 hasta el H6, por ejemplo, en este caso un H3, subtítulo, ¿sí? Habíamos visto esto, ¿sí? Entre títulos y párrafos. El siguiente tema que vimos es el agregado de imágenes, ¿sí? El agregado de imágenes se escribe con la etiqueta IMG. La etiqueta IMG siempre tiene un atributo que se llama src, que es la ruta hacia la imagen que queremos visualizar, ¿sí? En este caso vamos a ir a ver, acá está el archivo, entonces acá adentro me voy a crear una nueva carpeta. Esa carpeta se va a llamar IMG para identificar a las imágenes, y le voy a cargar alguna imagen que tenga acá descargada. En este caso va a ir esta imagen de una base de datos. Ahí está. Le cargué la imagen a la carpeta, ¿sí? Puse una imagen adentro de una carpeta. Si me vuelvo al código, en este caso, para poder ubicar la imagen, lo único que tengo que hacer es ingresar a la carpeta IMG y ahí tengo la imagen. Si yo guardo, fíjense que la imagen se ve gigantesca, ¿sí? Después vamos a ver cómo modificar todo esto para cambiarlo un poco y que quede un poco más lindo. Más lo podemos ver ahora. Para poder hacer eso, lo que necesitamos crear es un archivo CSS. Entonces me vuelvo a la carpeta, ¿sí? Mi carpeta es esta, clases resumen, ¿sí? Acá adentro tengo la carpeta de imágenes y tengo el archivo index, que es en el que estoy trabajando. Voy a crear una nueva carpeta que se llama CSS, en donde voy a meter los archivos CSS. Ya la tengo creada, acá adentro tengo que guardar el archivo CSS. Para eso me vuelvo a brackets, creo un nuevo archivo, ese nuevo archivo lo guardo, lo voy a guardar adentro de mi carpeta CSS de documentos, wclasses, clase resumen, CSS, ahí adentro. Al archivo lo voy a llamar estilo.css, ¿sí? Ahí tengo mis dos archivos. En este caso los tengo que vincular, acuérdense que los vinculábamos mediante el link. En el link teníamos un atributo que se llama rel, que siempre se le coloca stylesheet, y un atributo que se llama href, en donde se le va a colocar la dirección a ese archivo. Otra vez, ese archivo está dentro de la carpeta css, estilo css. Ahora puedo empezar a trabajar con los estilos. Por ejemplo, si yo quiero que todos mis títulos queden centrados, entonces puedo poner que el h1, H3, la coma se permite separar y aplicar el mismo estilo a varios elementos. Van a tener un text align center, ¿sí? Fíjense cómo automáticamente se cargó el estilo CSS, ¿sí? Y se puede apreciar que se centraron los títulos, ¿sí? Supongamos que ahora queremos los párrafos justificados, entonces lo que tenemos que hacer es escribir la P de párrafo y le podemos poner text align justify para justificarlo, ¿sí? Todo esto lo habíamos visto en las primeras clases y bueno, lo estoy mostrando a modo de recordatorio. Obviamente podíamos aplicar más cosas, por ejemplo, font size permite cambiar el tamaño de letra. En este caso lo voy a poner en 20 píxeles, ¿sí? Un poquito más grande, así se nota que le cambié el tamaño de letra, ¿sí? Teníamos la opción de agregarlo a través de píxeles o podemos también agregarlos a través de una unidad que varía a partir del tamaño original, que es la unidad EM. ¿Sí? Fíjense, ahí está en su tamaño normal porque tiene un em. Si lo quiero llevar al doble,
pongo 2 y me lo escribe al doble. Si lo quiero llevar a la mitad, 0.5 me lo escribe a la mitad. ¿Sí? En este caso lo vamos a dejar como estaba, así que lo voy a borrar. Esa era una de las opciones. La siguiente opción, para cambiarle el color de la letra, usábamos la propiedad color, y en este caso lo vamos a poner en rojo. ¿Sí? Fíjense cómo ese cambio genera que se cambie a rojo el color de letra. Obviamente podemos aplicarlo a los títulos también. Vamos a aplicarle un color blue. Ahí se cambió a azul, ¿sí? No vamos a variar tanto las cosas, lo vamos a dejar sin color. Otra de las propiedades que aprendimos a cambiar es el color de fondo, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, modificar el color de fondo de toda mi página, lo puedo hacer modificando al body, ¿sí? Para modificar al body me voy a estilos y escribo body, que es la etiqueta que quiero modificar, background color, y acá le aplico el color que quiero, ¿sí? Vamos a ir con un color beige, ¿sí? Ahí se cambió el color de fondo de toda la página. Ahora lo que vamos a ver es cómo modificar imágenes. Para poder modificar una imagen tenemos que llamar a su etiqueta. La etiqueta es la etiqueta IMG. Lo primero que vamos a hacerle a la imagen es ponerle un display block. Acuérdense que existen dos formas por ahora de mirar los elementos dentro de HTML. Una es como si fuesen bloques y otras como si fuesen elementos que van en una misma línea, ¿sí? Los elementos en bloque permiten modificarse en altura y en ancho a través de las propiedades width, no, Windows no, width. En este caso vamos a ponerle que tenga un ancho de 400 píxeles, ¿sí? Y también permite modificarse en la altura, podemos ponerle una altura de 300 píxeles, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que la imagen no quedó del todo linda con esos parámetros que yo elegí. Una opción rápida para poder arreglar eso es poner la propiedad Object Fit Cover, ¿sí? Esa es una de las propiedades que se puede agregar, ¿sí? Fíjense que ahí quedó un poquito más lindo, pero me borra elementos, porque esto estira la imagen. La otra opción que podemos hacer es ponerle Object Fit Contain, ¿sí? Y en este caso va a hacer un cambio en el ancho y en el alto para que esté toda la imagen incluida, ¿sí? En este caso vamos a dejar esta porque me parece que es la mejor para esta opción, pero fíjense que no nos quedó centrada en nuestra imagen. Entonces, para poder centrar una imagen, lo que vamos a usar es la propiedad Margin Auto, ¿sí? Que aplica un margen igual entre el izquierdo y el derecho, ¿sí? Bien, y así tenemos la primera página. Esta página, me olvidé de guardar, ahí guardé, ahí estamos. Tenemos la primera página que tiene varios elementos que vimos. Vamos a ver un par más de elementos. El código con el que trabajamos hasta ahora es este de acá. Vamos a ver un par más de elementos. Los siguientes elementos que vimos eran las listas. Las listas existían de tres tipos. Vamos a ver las dos más utilizadas, que son la lista desordenada, o sea, la lista UL. La lista UL adentro va a tener elementos LI, y adentro de cada elemento de LI puede ir cualquier otro elemento, como por ejemplo un párrafo, ¿sí? Soy un elemento de la lista, ¿sí? Podemos repetir esta estructura varias veces para abajo y vamos a tener varios elementos de la lista, ¿sí? En este caso voy a ponerle un 2, vamos a ponerle a esta soy 3 y a esta soy 4. Perfecto. Vamos a guardar. Fíjense, la característica de la lista desordenada es que le aplica un puntito, ¿sí? Bien. Vamos a ver otro tipo de lista, que es la lista ordenada, que se escribe con la etiqueta OL, ¿sí? Esta también lleva LIs, ¿sí? Vamos a escribir LIs que van a tener párrafos adentro también. En este caso puse párrafo porque me parece un buen ejemplo, pero acuérdense que puede tener cualquier cosa dentro de una lista. Vamos a escribir 3, ¿sí? Ahí estamos. No hizo lo que quería. Vamos a escribirlo a mano. El LI, vamos a escribir un P, que le vamos a poner primero elemento. Vamos a escribir otro LI, que adentro va a tener un párrafo. Segundo elemento. Y vamos con un tercer elemento, LI, P, tercer elemento. ¿Sí? Fíjense que cuando guardo,
se me va a escribir acá una lista, ¿sí? Pero esta lista tiene la peculiaridad de que lleva números, está ordenada por números, 1, 2, 3, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de cosas de repaso, ¿sí? Lo siguiente que vimos, no presencialmente, fueron los links, ¿sí? Entonces, para esto lo que voy a hacer es, voy a generar un párrafo y adentro del párrafo le voy a poner la etiqueta A. La etiqueta A me permite generar un hipervínculo. En este caso voy a poner https y voy a ir a el link de Google, www.google.com, ¿sí? Y adentro de la etiqueta A lo que vamos a poner es lo que queremos que aparezca en pantalla. Por ejemplo, link a Google, ¿sí? Cuando guardo, fíjense que ahí aparece el link, ¿sí? Fíjense las características que tiene el link, siempre aparece en azul y subrayado. Si yo presiono acá, este link me va a llevar a google.com, ¿sí? Si vieron que se abrió en la misma pestaña, repito para que se vea, se abrió en la misma pestaña. Esto podemos cambiarlo y que se abra en una pestaña distinta. Para eso lo que tenemos que hacer es agregarle un target blank, guión bajo blank. ¿Sí? Es un atributo y guión bajo blank es el nombre de la propiedad. Cuando guardamos, fíjense ahora el cambio. Si yo ingreso en este link, se me abre en una segunda pestaña. Entonces me quedan mis dos pestañas. ¿Sí? Bárbaro. Como tenemos este tipo de links, también tenemos otro tipo de links. En este caso también lo voy a poner dentro de un párrafo. El segundo tipo de link es el link que hace referencia a otros archivos que yo creé. Por ejemplo, acá tengo un solo archivo que es el index, pero podría crear uno nuevo, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a ir a crear uno nuevo, lo vamos a guardar, lo tengo que guardar en donde tenía mis otros archivos, o sea, documento, dw clases, clase resumen, acá. Esta es la clase de hoy, entonces acá lo voy a guardar. El nombre que le voy a poner va a ser, por ejemplo, estructuras div y no me tengo que olvidar el HTML. Voy a guardarlo, ¿sí? Otra vez empiezo una página desde cero, entonces necesito todos los elementos. Vamos a poner acá un título, clase de estructuras links. No, de estructuras divs. ¿Sí? Voy a guardar, ahí está el clase de estructura div, voy a aplicarle el mismo CSS que ya tenía creado dentro de la carpeta CSS, estilo CSS, entonces ahora tiene el mismo fondo y está centrado el título, ¿sí? Apliqué este mismo estilo CSS, este que está acá, ¿sí? Entonces ahora mi página tiene dos elementos, ¿sí? Pero no están vinculados, porque yo no tengo un link que me lleve a esa otra página. Para eso vamos a usar este segundo link de acá. La dirección que va a tener ahora va a ser la dirección de mi segunda página. Entonces esta se llama estructurasdiv.html. Voy a agregarle un nombre, ¿sí? Ver estructuras o ver divs, ver div, ¿sí? No le había puesto nada, por eso no se veía nada a la etiqueta, ningún contenido. Ahora le agregué el ver div, entonces fíjense cómo ahí apareció ver div, ¿sí? Una vez que tengo esto, si yo cliqueo en ver div, fíjense que me lleva a mi otra página, me lleva a esta página de acá, estructuras div, ¿sí? Entonces esa es la forma de vincular dos archivos. Lo que puedo hacer es en esta página poner un botoncito que diga atrás. Para eso lo único que voy a hacer es agregar un párrafo que adentro va a tener un link que me va a volver al index y va a decir atrás. ¿Sí? De esta forma, si yo presiono en mi link atrás, vuelvo para atrás y si voy a ver div, cambio de página. ¿Sí? Todo funciona de la misma forma y estos links les podemos dar un poco de estructura, ¿sí? Un poco de estructura más copada. Para eso lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar una forma, ¿sí? Lo voy a sacar de entre párrafos porque no me sirve, no me gusta cómo está quedando entre párrafos. Fíjense que ahí le estoy borrando los párrafos que envuelven a esos links. Ahí se los borré de acá y se los voy a borrar de esta segunda página. Ahí está. Ahora guardo todo, guardo. Fíjense,
Si yo los saco de entre párrafos, quedan uno al lado del otro. No está mal, ¿sí? Pero no me gusta que tengan este estilo, ¿sí? Entonces para eso, como no me gusta cómo se ve, necesito modificar su estilo. Para modificar su estilo vengo al archivo de estilos, al archivo de CSS. Voy a modificar a la etiqueta A, ¿sí? A esta etiqueta A lo que le voy a poner es, primero le voy a cambiar el color, ¿sí? Le voy a poner el color que yo quiero. En este caso, quiero que el color sea blanco. Entonces voy a ponerle color white, ¿sí? Ahí se cambiaron a color blanco. Segundo, quiero que tengan un color de fondo, así que puedo utilizar la propiedad background color y ponerle el color de fondo negro, que es el color que quiero. Entonces, background color black, ¿sí? Ahora, fíjense que me quedan subrayados todavía. Para poder sacar ese subrayado, lo que tenemos que poner es text decoration, ¿sí? Text decoration. Y acá le ponemos none, ¿sí? Fíjense que al aplicar esa propiedad se me fue el subrayado. Lo que quiero hacer ahora es separarlos un poquito entre ellos. Entonces lo que puedo utilizar son los márgenes. Puedo utilizar un general, margin de 20 píxeles, por ejemplo. Fíjense que ahí me lo separa 20 píxeles de acá y me separa 20 píxeles de abajo, de arriba y de todos los costados, ¿sí? Si lo quiero hacer un poco más específico, puedo utilizar la propiedad margin left, 20 píxeles, y margin right, 20 píxeles. ¿Sí? Esta es otra forma de hacerlo. Guardo. ¿Sí? Separé nada más de los costados. Elijan la que ustedes quieran, ¿sí? Lo voy a dejar con esta ya que quedó bien. Y ahora lo que quiero es que no me quede tan pegado el borde de ese link con el contenido. El contenido es lo que se ve en letras. Entonces, para separar el borde del contenido, lo que usamos es el padding, ¿sí? Le voy a dar un padding general de 20 píxeles. Es un montón. Vamos a ir con 10 píxeles. Ahí está. Esos 10 píxeles me parece que es mucho mejor. ¿Sí? Fíjense cómo cambió la forma de este link, ¿sí? Lo que quiero hacer es redondearle sus puntas. Para eso puedo usar la propiedad border radius, en donde le voy a dar un valor de 15 píxeles y van a ver que quedan más redonditos. ¿Se va entendiendo? Perfecto. Y ahora lo que quiero es que tengan un border. Entonces puedo usar la propiedad border, ¿sí? En donde se especifica el tamaño del borde. Yo voy a ponerle un tamaño de 2 píxeles, el tipo de borde, sólido, solid, y el color. En este caso va a ser white. Ahí está. ¿Se nota? Que se le agregó, casi ni se ve, pero se le agregó un borde, ¿sí? De esa forma tengo mis links con mucho más estilo. Fíjense que si yo voy a Verdiv, me lleva a la otra página y como este estilo está aplicado en la otra página también, se aplica a los dos, ¿sí? A las dos etiquetas A, estas etiquetas de acá, ¿sí? Fíjense, y el link de Google sigue funcionando tal cual, ¿sí? Perfecto. Esa es la manera de agregar links y de jugar también con sus estilos. Más o menos esto es todo lo necesario en cuanto a la estructura básica para formar una página web, ¿sí? Y lo que me gustaría mostrarles ahora es lo nuevo, ¿sí? Que es básicamente los div. Para poder empezar a explicar lo que es div, necesito que empiecen a entender lo que es una clase, ¿sí? Una clase es un nombre que le vamos a asignar a algún tipo de propiedad especial en el CSS y va a aplicarse sobre determinados elementos en, por ejemplo, el index, ¿sí? En cualquier archivo HTML. Supongamos que estamos acá en UL, soy el elemento de la lista, soy 2, soy 3 y soy 4. Estamos acá. Supongamos que queremos que este de acá tenga color azul y este de acá tenga color azul, ¿sí? Lo que podemos aplicarle es a ese párrafo o a ese LI, es lo que se conoce como una clase. Una clase no es más que un identificador, ¿sí? A la clase le podemos dar el nombre que querramos. En este caso le voy a poner color azul, porque le va a dar esa característica. Es importante que no ponerle espacio, ¿sí?
Espacios no se colocan, se coloca directamente color azul, no, sin espacio. Y tampoco utilizar símbolos raros, ¿sí? Como estos de acá, en el medio de los nombres. ¿Sí? Las clases nada más, lo que más conviene es que jueguen con letras, con números también, sin espacios. Pueden usar guiones si quieren, color azul 3, ¿sí? Guión 3, eso también se puede. Entonces, identifiqué esta con la clase color azul. Ahora, para poder asignarle un estilo, necesito asignar ese estilo en el CSS. Y para poder llamar a una clase, se coloca punto y el nombre de la clase, color azul. ¿Sí? Y acá adentro le podemos dar el estilo que querramos. En este caso nada más le vamos a cambiar el color. Así que vamos a poner color blue. ¿Sí? Una vez que generó eso, fíjense, ahí guardé, ahí se cambió este elemento a color azul. ¿Por qué? Porque tiene la clase color azul y aplica el estilo que está en la clase. Importante que se note la diferencia en que los que tienen un punto son clases. En este caso, este sería una clase. Y los que no tienen puntos son etiquetas. ¿Sí? La utilización de clases me permite seleccionar elementos específicos que yo quiero que cambien. ¿Sí? Fíjense que acá no cambiaron todos los párrafos o toda la lista. Solo cambió ese elemento que tiene esa clase. Lo que vamos a hacer ahora es aplicársela a este, soy 4. Fíjense que si yo agarro y le pongo la clase color azul y guardo, fíjense que este también va a quedar azul. ¿Sí? Entonces las clases sirven para esto, para poder definir a qué elementos en particular yo le voy a dar un tipo de estilo particular. En este caso se le agrega class igual y entre comillas el nombre de la clase. Y no hay que olvidarse que en el estilo CSS o en el archivo de estilos que ustedes estén utilizando, tienen que agregar la etiqueta no, disculpen, la clase, ¿sí? Con el mismo nombre, color azul, y antes de ese nombre siempre tiene que ir un punto, que es el identificador de clase, ¿sí? Y acá adentro le pueden hacer lo que quieran, color blue, o le pueden cambiar el tamaño de letra, font size, a 30 píxeles. Fíjense cómo van a quedar más grandes ahora. Solo esos dos elementos, que son los únicos que se ven identificados con esta clase. ¿Sí? Eso sería todo por lo que se sabe de clases. ¿Sí? Es buena práctica utilizar todo con clases. Y ahora lo que vamos a ver es, en este segundo archivo, a ver un poco de estructuras div. ¿Sí? Para eso les voy a enseñar cómo se coloca una estructura div. Una estructura div es muy fácil de colocar y se coloca mediante la etiqueta div. ¿Sí? Y una estructura div lo que es un contenedor. ¿Sí? Va a contener cosas. Va a contener cosas, muchas cosas. Puede tener cualquier cosa adentro. ¿Sí? Lo interesante de las estructuras div es que ocupan toda la pantalla. Fíjense, si yo le escribo, en este caso le voy a escribir nada más algún contenido en letras. Soy un div y ocupo toda la pantalla. Y esto de ocupar toda la pantalla se debe a que tiene una propiedad que se llama DisplayBlock. Esto se debe a que tengo display, dos puntos, block. ¿Sí? Fíjense que si guardo, ahí tengo, soy un div, me quedó muy, muy juntito, ahora voy a ver cómo lo puedo cambiar. Soy un div y ocupo toda la pantalla y esto se debe a que tengo el display block. ¿Sí? Claramente no se nota que ocupa toda la pantalla, entonces lo que vamos a hacer es agregarle una clase. ¿Sí? La clase se va a llamar soyDiv. ¿Sí? Y ahora vamos a darle estilo a esa clase. Acuérdense, para llamar a clases necesito poner el punto y pongo el nombre de la clase, soyDiv. ¿Sí? Vamos a ponerle un borde, así se ve hasta cuándo llega. Un borde de 2 píxeles, sólido y rojo. ¿Se nota? Ahí está el borde. No guardé. Ahí está el borde. Se nota que ocupa toda la pantalla y fíjense que si agrando la pantalla sigue ocupando toda la pantalla. ¿Sí? Eso es por la propiedad se la voy a escribir acá. DisplayBlock. Es por esa propiedad. ¿Sí?
Fíjense que si la tiene o no la tiene es lo mismo, porque ya está aplicada por defecto. Y la ventaja que tienen los div es que se les puede dar tamaño. Entonces, yo a este div de acá le puedo decir cuánto quiero que ocupe en ancho y en alto. ¿Sí? En este caso, para poder darle ancho y alto, lo que necesito es un width. ¿Sí? Voy a hacer que ocupe 400 píxeles. Y voy a hacer que tenga un alto de 400 píxeles. ¿Sí? Un cuadradito. Fíjense que ahí a ese div le di ancho y alto. El contenido me quedó limitado al ancho y alto del contenedor, ¿sí? Del contenedor div. Este es uno de los elementos que vamos a ver y es el que más vamos a usar, el contenedor div. Pero existe otro elemento, este otro elemento se llama span, ¿sí? Acá va el contenido del span y el span ocupa solo lo necesario y eso se debe a que tiene display inline. ¿Sí? Ahí guardé, ¿sí? Fíjense que a priori parece muy similar, como que el span es lo mismo que el div, pero para poder darnos cuenta bien qué es lo que está pasando, le vamos a aplicar una clase, ¿sí? Le vamos a aplicar la clase soy span y vamos a aplicar esa misma clase en el CSS para poder darle estilo. En este caso le voy a dar un border nada más. Un border de 2 píxeles sólido y azul. ¿Sí? Necesito guardar, si no, no funciona. Fíjense qué interesante lo que pasa con el spam. ¿Se nota? Solo ocupa el tamaño de su contenido. ¿Sí? No ocupa un montón más. Solo ocupa el tamaño de su contenido. Y fíjense un detalle más interesante, que es que si yo pongo un span y atrás le pongo otro span, ahí lo voy a copiar y pegar y le voy a sacar un poco de contenido. Acá va él, va a decir... Acá va. Fíjense, se pega uno atrás de otro, siempre y cuando entre, ¿sí? Y si no entra, salta para abajo, pero siempre va uno atrás del otro. Sin embargo, eso no sucede con los div, ¿sí? Si yo acá pongo un div que diga hola mundo, fíjense que ese hola mundo está acá abajo, no se pegó acá. Entra, sí, pero de todas formas elige estar abajo. Fíjense qué interesante eso, que no es que aparece acá aunque entre, ¿sí? Siempre va abajo. En cambio, el span, no, el span si entra va al costado. ¿Sí? Esa es la principal diferencia de div y spam. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tratar de modificar el ancho y el alto de un spam. Van a ver que eso no se puede. Voy a modificar la clase soy spam. Entonces me voy a estilo y acá soy spam le voy a tratar de dar un ancho de 400 píxeles. Ah, lo mismo que el de arriba. Un ancho con width y un alto con height de 400 píxeles. Y fíjense que no va a pasar absolutamente nada. ¿Ven que no pasa nada? O sea, ahí le apliqué el estilo, guardo por las dudas, le apliqué el estilo de 400 y 400, sin embargo, no se modifica, ¿sí? Porque las que tienen esta propiedad, display inline, no permiten ser modificadas y un span tiene esta propiedad por defecto, ¿sí? Entonces no pueden modificarse. Ahora, un pequeño truquito o trampa que puedo hacer es, si yo tengo un spam, lo puedo cambiar y le cambio la propiedad, display block. Listo, ahí me quedaron todos iguales, ¿sí? Entonces, el elegir usar spam o div es casi lo mismo, generalmente se trabaja casi todo utilizando solo divs, así que estos los voy a borrar, ¿sí? Y permiten empezar a darle más forma a mi código, ¿sí? Más forma a mi código. Eso sería todo por hoy, ¿sí? Fíjense que si yo quiero separar acá un poco que no me gustó cómo quedó,
Lo que puedo hacer es a este div le voy a dar un margin top, porque nada más lo quiero separar de arriba, que sea, no sé, 25 píxeles. Ahí está. Y ahí se aplicó el margen. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí lo separé un poquito. Entonces, div y spam sirve para empezar a trabajar y modelar nuestras páginas. ¿Por qué sirve para modelar nuestras páginas? Porque nos va a permitir en un futuro tener un contenedor acá, otro contenedor acá, y poder tener algo de este lado de la pantalla y algo de este otro lado de la pantalla. Por la clase de hoy me conformo nada más que sepan de la existencia de div y spam, que sepan cuál es su característica principal, que es que uno usa display block y el otro usa display inline, que en el curso la mayoría de parte de las veces vamos a usar div porque es más fácil de manejar, y muy importante que sepan el concepto de clase, ¿sí? El concepto de clase es un identificador de algún elemento del HTML para poder aplicar un estilo particular a ese elemento. Fíjense que acá tenemos este es div y este es div, sin embargo se ven completamente distintos. Este se ve con un borde rojo ilimitado a 400 por 400 y este no tiene nada de estilo. ¿Sí? Entonces eso me permiten las clases. ¿Sí? Y era importante que se entienda cómo utilizar los links correctamente y además cómo darle algo de estilo a esos links. Bueno, me parece que por hoy es suficiente. La semana que viene les voy a estar mandando más contenido, un poco más divertido y lindo visualmente, ¿sí? Porque vamos a empezar a plantear una página web más completa, o por lo menos cómo hacer para colocar algo de este lado y algo de este otro lado, que es lo que hasta ahora no sabíamos. Hasta ahora colocamos esto y queda acá, colocamos esto y va abajo, colocamos esto y va abajo, colocamos esto y va abajo. La idea es empezar a jugar con el orden de las cosas, ¿sí? Bueno, hablamos la semana que viene y les voy a mandar también toda la teoría de CSS, así la van leyendo. Ahí hay un montón de, no son un montón, pero son varias diapositivas que explican un poco esto de clases, explican también diferentes estilos y tipos de clase que ya los vamos a ir explicando a lo largo del curso.